Buenas tardes, compañero y tutor. Mi nombre es Miguel Antonio Chica Peñalosa, sea Yopal, del curso Software para Ingeniería. En esta oportunidad le voy a explicar el desarrollo de la práctica 2, que dice así. Realice un programa que genere una matriz cuadrada de números aleatorios de orden m en un rango de números determinado por el usuario y permita buscar un dato en ella e indicar cuántas veces está repetido y en qué posiciones. Una vez ubicados los datos, debe dar la posibilidad de modificar aquellos que el usuario indique por el valor que el igual en forma él determine. Al finalizar, mostrar la nueva matriz modificada. Entonces, este es un ejemplo de cómo debe aparecer en MATLAB. Entonces, el usuario va a crear la matriz, va a ingresar los rangos y va a decir qué dato va a buscar. Entonces, debe mostrar la matriz y decir si aparece o no el dato que el usuario dijo y si aparece cuántas veces está y preguntarle que desea modificarlo o no desea modificarlo. Después de que le pregunte eso, mostrar la nueva matriz con los datos modificados o no por el usuario. Entonces, vamos a MATLAB y verificamos. Entonces, estamos en MATLAB, estamos en el editor y tenemos el Command Windows y el Workspace. Entonces, aquí tenemos el problema planteado y iniciamos acá el código. Entonces, clear all y CLC es para limpiar tanto el Command Windows como el Workspace cada vez que ejecute el programa. Entonces, con Sprint vamos a mostrar en pantalla como el título del programa. Programa para generar una matriz con números aleatorios en el rango que elija el usuario. Con la variable m y la función input nos sirve para mostrar y capturar. O sea, preguntamos y capturamos. El usuario le vamos a preguntar que ingrese el tamaño de la matriz. Entonces, teniendo en cuenta que el valor que ingrese va a crear una matriz cuadrada de 4 filas y 4 columnas, tantas filas y tantas columnas cuadradas. Entonces, ahí capturamos. Luego, con la variable a vamos a capturar el límite inferior y con la variable b vamos a capturar el límite superior de la matriz. Y con la variable num vamos a capturar, le preguntamos y vamos a capturar el número que desea buscar dentro de esa matriz que él eligió o mandó a crear en el programa. Bueno, entonces con la creamos una matriz M de dimensiones como me elija el usuario, me entre el usuario, límite inferior y límite superior con la función preestablecida de MATLAB Randy, que es una función que crea números aleatorios dentro de una matriz o de un vector, genera esto. Y ya teniendo esa matriz, iremos como en la mitad del trabajo. Entonces ya pasamos a evaluar cuántas veces se repite y en qué posiciones se repite y si desea cambiarla o no. Entonces, con esta función numel fin m igual a num, entonces con esa vamos a decir cuántas veces se repite ese número que el usuario eligió dentro de la matriz. Esto lo podríamos hacer también con un for o con otra sentencia, con otros ciclos, pero sería más largo, el código sería más largo y sería más, no complicado, sino tener mucho cuidado para desarrollarlo. Entonces, pero ya aprovechando estas funciones que tiene MATLAB, entonces vamos a utilizarlas. Numel nos quiere, la función numel, ella cuenta cuántos elementos hay dentro de un vector o dentro de una matriz. Entonces dice cuántos elementos hay. Y con la función fin va a decir si ese número que ingresó el usuario está dentro de la matriz. Entonces él va a decir fin entra y mira la matriz que igual al número. Entonces digamos el número 7 que ingresó el usuario. Él entra, entonces si está una vez, pasa, revisa 2 veces, 3 veces, según las veces que esté, y este señor va a decir, las va a capturar. Él va a decir está y él va a decir, las va a capturar, entonces va a decir cuántas veces está. Listo. Una vez esto, entonces ingresamos y con un condicional, if, él, vamos a decirle que si se repite, o sea que si este número que se repite es mayor que 0, o sea que quiere decir que se repite, que sea es mayor que 0. Y si no se repite, o sea que quiere que llegue igual que 0. Si se repite, inicia y hace todo este proceso. Y si no se repite, le va a decir else, o sea, si no se repite, le va a decir al usuario, el número tal que ingresó no aparece en la matriz y finaliza el programa.
porque no hay más nada que hacer. Entonces, en caso de que se repita un mínimo una vez, entonces va a pasar a hacer esto. Entonces vamos a decirle con el sprint F, le vamos a decir el número que ingresó, o sea, el número tal, aparece un total de tantas veces y en las posiciones tales y tales. O sea, con esto vamos a decir aparecen tal y con esto vamos a decirle en qué posiciones está. Entonces, creamos para decirle en qué posiciones está, creamos una matriz de fila y columnas con el número. Me va a decir cuántas veces, en qué posiciones está tanto en la fila y en qué posiciones está en las columnas. Esa. Y luego con esa matriz que creamos, con esa variable que creamos, vamos a crear una variable posiciones para decirle al usuario, la vamos a combinar y le vamos a decir aparece en la fila 1, columna 2, en la fila 3, columna 4 y así sucesivamente. Entonces, luego de tener eso, creamos una matriz de dimensiones, una matriz posiciones de dimensiones una IJ de dimensiones con el número, con esas posiciones. Y con esto le decimos al usuario en qué posiciones está. Luego de hacer eso le vamos a preguntar, ya le dijimos, aparece tantas veces y se repite y en qué ubicación está o en qué posición. Entonces, luego le vamos a decir que si quiere cambiar, que si desea cambiar ese número o no, porque él te puede decir que sí o no. Entonces, con el ciclo for, esto es esto es un for dentro de una condicional y aquí tenemos un condicional dentro de otro condicional. Entonces, el ciclo, con esta variable c que inicializamos a 1, ella nos sirve para que el ciclo se repita cuantas veces esté repetido, valga la redundancia, el número que ingresó el usuario. O sea que si el número que ingresó el usuario se repite 3 veces, este for va a repetirse 3 veces y va a hacer todo esto que está acá 3 veces. Y así sucesivamente. Para eso es el contador que inicializamos a 1. Entonces vamos a decir que cuando la posición U sea igual a 1 de I, o sea, de fila, entonces vamos a decirle, desea cambiar el número de la posición tal, entonces con la variable A le vamos a preguntar y vamos a capturarla. Entonces, si la respuesta es sí, oprime 1 y si es no, oprime 2. Entonces, con la condicional switch case, vamos a evaluar esa respuesta que dio, si A es 1 o si A es 2. Si A es 1, le dice, ingrese el nuevo valor y lo capturamos en la variable B y el usuario ingresa el nuevo valor. Entonces, vamos con este comando de bloques, vamos a la matriz M que creamos acá, la matriz M, y vemos las posiciones. La posición 1, 1 o la posición 1, 1 y vemos en la posición que queremos cambiarla, entonces, y lo igualamos al número que ingresó. O sea, si él ingresó el 3 y había un 2, entonces lo va a cambiar ese 2, se va a cambiar por un 3. Y así, entonces, ya hizo un ciclo. Y ya para la próxima C no iría a valer 1, sino ya valdría 1 más 1, ya sería 2. Entonces valía 2 más 1 y así sucesivamente hasta que se repita el número de veces que se encuentra repetido el número. Entonces, en caso de que la respuesta del usuario sea 2, o sea que no quiere cambiar, él va a decirle, no se cambió el número de la posición tal, pero va a contar. Él va a contar, entonces para que si está 1, 2 veces, él pase a la siguiente fila, segunda columna y haga el cambio. Entonces, y ya por último, el programa le va a mostrar una nueva matriz M, la nueva, con los números que seleccionó el usuario para cambiar o si no quiso cambiarla. Esto es en cuanto al código. Entonces vamos al Command Windows y ejecutamos el programa a ver cómo se nos comporta. Entonces ejecutamos el programa. El programa para generar una matriz con números aleatorios en el rango que elija el usuario. Señor usuario, por favor ingrese el tamaño de la matriz. Vamos a elegir una matriz de 4 por 4. Vamos a decirle que el límite inferior es 1, que el límite superior vamos a darle un límite corto,
6 y el número a buscar vamos a decirle que es el 3. Entonces aquí nos dice la 3. El número 3 aparece en total 3 veces en las posiciones 1, 1, 3, 1 y 2, 4. Vamos a ver si es verdad. 1, 2 y 3. En la posición 1, 1, fila 1, columna 1, posición 3, 1, fila 3, columna 1 y en la posición 2, 4. Fila 2, columna 4. Entonces ahí estaría bien. Y entra a preguntarle. Después que le dicen qué posición está y cuántas veces repite, entra a preguntarle. Desea cambiar el número de la posición 1, 1, o sea, este número 1, 1. Vamos a decirle que si la respuesta es sí, oprime 1. Si es no, oprime 2. Vamos a oprimir 1 para decirle que sí. Entonces, el nuevo valor, vamos a decirle que ese valor vale 30. O sea, en esta posición, la nueva matriz quedaría 30. Y pasamos al otro. Desea cambiar la posición de 3, 1, 3, 1. La posición 3, 1 está fila 1, columna 3. Fila 3, columna 1. Si desea cambiarlo, entonces oprime 1 o no. O si no desea cambiarlo, oprime 2. Entonces vamos a decirle que no. El programa le va a decir, no se cambió el número en la posición 3, 1. O sea que este número en la nueva matriz va a seguir igual. Y luego evalúa el otro. Se desea cambiar el número en la posición 2, 4. Posición 2, fila 2, columna 4, 3. Entonces vamos a decirle que sí deseamos cambiarlo. Entonces ingresa el valor. Vamos a decirle que vale 50. Entonces, en la nueva matriz, este número va a cambiar por 30, este número va a cambiar por 30, este número no va a cambiar y este va a cambiar por 50. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces, la nueva matriz M, en la posición 1, 1 está el 30, que lo cambiamos. En la posición 3, 1 quedó igual porque dijimos que no queríamos cambiarlo. Y en la posición 2, 4 está el 50 porque lo cambiamos. Entonces, eso es, vamos a ver en el caso de que no esté ese número entre la matriz. Entonces vamos a generar una matriz de 3 por 3, límite inferior 1, límite inferior, vamos a ponerle un 60 grande y vamos a buscar el número 35. Vamos a ver qué. Y dice, el número 35 no aparece en la matriz, entonces aquí vemos que es correcto. El número 35 no aparece en la matriz. Y eso es todo en cuanto al programa y al código en MATLAB. Muchas gracias.